Bueno, terminando de saludar a las personas que se conectan, ya me informan que el audio y la imagen está bien, entonces vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Muy buenas noches para todos, bienvenidas las personas que se van conectando en este momento. Hoy vamos a ver una conferencia muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ahondar más en esos dos mundos que están, digamos, con nosotros en el diario vivir, tanto el mundo externo como nuestro mundo interior, pero que son completamente diferentes. Entonces, la conferencia del día de hoy debemos verla con mente abierta para poder entender lo real y lo verdadero de cada uno de nosotros. Acá el objetivo no es atacar a nadie, no es sentirnos aludidos, sino ir a mirar el origen y el fondo psicológicamente de las cosas, ir a ver la realidad de cada uno de nosotros y poder la misma persona hacer ese balance y darse cuenta, bueno, realmente a qué le he invertido tiempo, a qué le he invertido energía, cómo puedo hacer para empezar a comprobar lo objetivo y lo verdadero. Esta conferencia se llama Dos clases de conocimiento, objetivo y subjetivo. Es la conferencia número 2 del temario de fase A. Entonces, recordemos que es algo objetivo. Algo objetivo es que está en función de poder tener en cuenta no solamente un interés, sino que es algo que puede tener una mayor realidad, algo que puede tener en cuenta. Si lo vamos a ver en un grupo de personas, pues se tiene en cuenta de forma objetiva la opinión de todos. Algo subjetivo es algo que es como muy aparente, bajo algún interés, bajo algo condicionado. Estas dos clases de conocimiento vamos a verlas entonces que están inmersas en nuestro diario vivir. Existen dos mundos, esto ya lo hemos hablado, lo veíamos cuando estudiábamos la autoobservación y vamos a darnos cuenta que estos dos aspectos, estos dos planos son muy diferentes. Cada uno de ellos tiene su propia realidad. Por eso decía en un principio que no es atacar entonces el conocimiento subjetivo, sino que si nosotros vamos a quedarnos bajo las condiciones, bajo la vivencia de esta parte subjetiva, pues bueno, es muy merecedor acceder a ciertos triunfos en la vida, a ciertos objetivos, así sean del tiempo o sean pasajeros. Pero una persona que realmente quiera empezar a experimentar lo verdadero y lo objetivo va a darse cuenta que son dos caminos muy opuestos y que el uno no le sirve al otro. Entonces empecemos a desarrollar el tema. Recordemos, el mundo exterior, ¿qué es? Allí se encuentra todas las cosas de la familia, los negocios, la profesión, todo lo que nosotros pensamos que es real. ¿Por qué? Porque podemos palpar todo lo que a nosotros nos fascina. Nos fascinamos con la tecnología, nos fascinamos con la moda, nos fascinamos con muchos artefactos, digámoslo así, y consideramos que eso es real y hasta sufrimos porque si se nos llega a perder eso o ese bien o perdemos un celular, bueno, lo que sea, cualquier cosa material, sufrimos, nos duele, mejor dicho, todo. ¿Por qué? Porque pensamos que es que eso es verdadero, que eso es real. Pero si nosotros analizamos un poco más a fondo, vamos a darnos cuenta que esas cosas le pertenecen al tiempo. Veamos que una persona puede tener muchos bienes materiales, puede durar toda su vida invirtiéndole tiempo, energía, a conseguir propiedades, a conseguir fincas, casas, pero en un momento a esta persona le llega la hora de la muerte y nosotros hemos reflexionado que no hay muerte ni sepelio con trasteo. Una persona muere y ya lo que tenía, lo que era, lo que conoció, lo que hizo, eso queda ahí en el tiempo. Es decir, que ese es nuestro mundo exterior. En el mundo exterior nosotros vamos a darnos cuenta que todas estas cosas son de naturaleza pasajera. ¿Por qué? Porque realmente pasan las personas, pasan las construcciones, pasan los continentes, los animales, absolutamente todo pasa. Veamos si nosotros hacemos una comparación en nuestra infancia, uno consideraba que los problemas que tenía en esa época era, mejor dicho, algo terrible y no, y ahora cómo voy a hacer para poder resolver esta situación y pensábamos que nosotros éramos el problema. Y hoy en día, ya que pasa el tiempo, pues uno echa una mirada hacia toda esa existencia, hacia el pasado, y vamos a reflexionar que invertimos a veces mucho tiempo, mucho sufrimiento, mucha energía, muchas preocupaciones, toda nuestra energía mental, vital, emocional
en procesos que realmente tenían una solución, sino que sencillamente habías que dejar que pasara el tiempo. Veamos ahora con antiguas parejas, ¿sí? En algún momento tal vez se daban problemas o situaciones muy conflictivas y uno consideraba que eso era un fracaso, que no se podía volver a enamorar entonces la persona o no podía volver a rehacer su vida con alguien más, sino que éramos ese problema o se era ese problema. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que todo pasa. Uno tenía una mascota y bueno, ese animalito, ese perrito, ese gatico de alguna forma ya tenía su tiempo, fallece y bueno, duele desapegarnos, duele desacostumbrarnos a ciertas cosas, pero en la medida en que el tiempo va pasando, uno se da cuenta que ya ese dolor quedó atrás, quedó en el pasado. Así sucede cuando perdemos un familiar. En el momento es algo muy fuerte y es una situación muy dolorosa y muy difícil, pero a la medida en que va pasando el tiempo, pues realmente ya la pena no va a ser tan fuerte como si hubiera sido esa primera vez que se perdió a esa persona. Entonces ahí nosotros podemos reflexionar que absolutamente todo pasa. Veamos ahora con el tema de los continentes o de diferentes culturas lo que en un momento era el auge, era, mejor dicho, el boom de todo eso de la época, ya hoy en día queda es en un recuerdo, queda es plasmado en un libro, en una historia, en nuestros abuelos o bisabuelos que comentaran todas esas vivencias, pero que sencillamente quedaron en ese pasado. Entonces eso es algo que nosotros debemos entender para poder ver que todas las cosas que nosotros en este momento poseemos son de naturaleza pasajera, hasta nuestro cuerpo físico. Estamos muy apegados a la imagen, a cómo nos ven los demás, cómo nos perciben los demás, qué tanta belleza de las formas se tiene en un cuerpo físico o en el otro, pero realmente cuando llega la muerte, pasan los años y pues, realmente que vamos a quedar igual de huesudos a todas estas cosas. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta nosotros que hasta nuestro propio cuerpo físico y todo lo que en él gira, en torno a él, la familia, el trabajo, hasta la misma salud, pues son cosas que le pertenecen a la parte exterior. Veamos aquí que en el mundo físico también o en el mundo exterior también encontramos nuestra personalidad. Hemos aclarado que la personalidad es un vehículo energético, es donde los defectos se manifiestan. Necesitamos ese vehículo para qué? Pues para poder relacionarnos con los demás, para poder hablar, para poder aprender ciertas cosas, pero nuestra personalidad no es lo verdadero en nosotros, es sencillamente un vehículo que como tenemos un 97% de conciencia de defectos que están en nuestra alma, pues ellos se aprovechan de este vehículo energético para poderse manifestar. Entonces, a través de la personalidad que se crea en gran parte por la imitación, vamos a darnos cuenta que expresamos la ira de acuerdo a a la forma en la que nos la vimos en nuestro entorno familiar, pero no quiere decir entonces que, no, es que la ira me la aprendió mi familia, no. Cada uno de nosotros tiene una maletica de yoes, sino que la personalidad es como esa forma en la que, así como mi mamá o así como mi papá expresan esto, entonces yo también aprendo porque así lo resuelven ellos. El ejemplo sencillo. Entonces llaman al papá o a la mamá y este le dice a la niña, no, no diga que yo no estoy, diga que yo no estoy. La niña en el desarrollo de esa personalidad con esa imitación, ¿qué va a entender? O sea que para poder resolver un problema yo tengo que aprender a mentir. Y así empezamos. Entonces a uno le decían, bueno, si usted quiere ir a jugar, primero tiene que tomarse la sopa. Es decir, que es un condicionamiento tras otro, con la educación, la cultura, la sociedad. Esa es nuestra personalidad. Es una imitación, es una forma fraccionada de lo que es toda nuestra forma de expresar nuestros defectos. Si nosotros vamos a estudiar este aspecto, vamos a ver que se rige también por normas sociales. Se rige por lo que está permitido, por lo que no está permitido. Veamos que están las conductas, los preceptos morales, la religión. Todo esto lo aprendemos de la sociedad y hasta se encuentran todos estos códigos y manuales de comportamiento donde a la persona digamos que la leccionan. Entonces, no, si usted quiere ser una persona de bien, tiene que saludar de esta forma, tiene que sentarse así, tiene que hablar de tal manera, primero deje esto, usted tal cosa, porque si no, entonces usted va a ser un irrespetuoso o va a ser un fracasado o va a ser un infeliz. Entonces ahí nosotros vamos analizando que será que todos estos conceptos, todas estas preceptos morales van a garantizar que realmente una persona no tenga defectos. Si esto fuera así, entonces sería maravilloso. Tendríamos
Tendríamos entonces la solución a muchísimas cosas, empezando por la violencia. Pero si nosotros nos damos cuenta, hay muchas personas que pueden tener muy buenos modales, pero esto no va a garantizar que su psiquis, que su alma se purifique. Una persona puede conocer muchísimas cosas diplomáticas, cosas de cómo poderse expresar muy bien, hasta una muy buena forma o vocabulario, el léxico que llaman todo esto, pero en algún momento a esta persona se le puede olvidar todo lo que sabe, todo lo que es de su personalidad, y en el caso de que le dé una ira tremenda, explota o que quiera dejar manifestar su codicia, o esto no lo va a llevar a tumbar esos defectos de deshonestidad que hay en su mundo interior. Miremos lo que pasa, por ejemplo, con la política de muchos países. Recordemos que no es atacar, sino simplemente es poder nosotros ver las cosas. Muchos de la política tienen muchísimos estudios, diplomados, doctorados, todo lo que ustedes quieran ver, pero aún así hacen sus torcidos, hacen sus cosas de desfalcar empresas, de robar un país. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que para qué nos sirve todos esos condicionamientos que son de la personalidad. Uno mismo acá quien dicta la conferencia, pues es la personalidad de Melissa, pero por el hecho de que uno se exprese aquí y bueno, tenga cierto respeto con las personas, no quiere decir que en el mundo interior de uno no haya ira, no haya vanidad, no haya lujuria, no haya codicia, no haya pereza, no haya todos esos defectos psicológicos. No podemos dejarnos llevar por la apariencia. Nuestra personalidad es una fachada, sencillamente es una apariencia. Eso es como cuando nosotros vamos por un barrio muy bonito y vemos una casa con enchapadura de oro, con columnas muy bonitas, pero ¿qué tal que por dentro sea un sitio donde masacran, matan gente, violan, ultrajan? Así pasa con nosotros. Externamente nos podemos ver muy bonitos y podemos tener el estudio del kinder, la secundaria, la primaria, las especializaciones en la universidad, pero nada de esto va a garantizar que una persona no tenga defectos psicológicos. Por eso decía en un inicio que nosotros vamos a estar enfrentados a estos dos mundos, a la parte externa y a la parte interna, pero debemos darle una prioridad y eso es decisión de cada uno de nosotros, no es algo que nos vayan a imponer. Uno debe convencerse a sí mismo. Tarde o temprano nuestro cuerpo físico ha de morir, lo reflexionábamos ahorita, y nuestra personalidad se va a desintegrar. Como decía Camilo en alguna conferencia, cuando el cuerpo físico ya pierde, ya digamos que ya desconectan ese cordón de plata que lo une al alma, pues sencillamente la personalidad es ese fantasmita que se va a aparecer en todas las partes donde vivía, donde trabajaba, donde se la pasaba con los amigos, y eso es lo que las personas dicen, no, vi el espíritu de tal. No, no es el espíritu, es la personalidad, porque nuestra personalidad es completamente infraconsciente, es infrahumana. Ella no tiene esa conciencia para percibir, ya perdí mi cuerpo físico, tengo que desintegrarme o bueno, no, ella sigue haciendo lo mismo mecánicamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas mecánicas. Entonces, ella se va a desintegrar con el tiempo. En la medida en que va pasando el tiempo, va a convertirse en algo que se conoce como polvareda cósmica. Realmente va a quedar transformada en nada. Y nosotros, la mayoría del tiempo, le damos total importancia a esas formas, a esas equivocadas formas de percibir lo real de cada persona. Uno muchas veces analiza a las personas en su entorno, incluso uno también haciendo sus propias reflexiones. Las personas cuando pierden un ser querido, muchas veces sufren más, es por la personalidad que tenía el familiar. Recuerdan es la personalidad, pero ¿qué era lo verdadero de esa persona? ¿Cuál era su esencia? ¿Llegó a conocerla a alguien en algún momento? Eso es de lo que nosotros debemos tener en cuenta y no la personalidad porque sencillamente es algo pasajero. Todo va a pasar. Lo que nosotros como seres humanos no vemos es que las cosas externas, las cosas que nos hipnotizan, todo esto va a ser modificado con el tiempo. Veamos, por ejemplo, lo que nos enseñaban o lo que enseñaban en la antigüedad, no, que la Tierra era plana. Ya eso realmente no es así. Se ha comprobado que la Tierra entonces es redonda. Antiguamente se decía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba en torno a ella. Pero veamos que llega el invento con el telescopio y muchas personas, incluso con conciencia muy despierta, podían acceder a técnicas muy diferentes de un simple telescopio, un libro, y podían comprobar toda la realidad del mundo exterior, del universo, de la bóveda celeste.
Miremos, por ejemplo, los sumerios, los esenios y muchísimos más, los mayas, los aztecas. Todos ellos tenían un conocimiento universal y ellos no iban a colegios, ellos no fraccionaron toda su mente y aún así conocían ya muchísimas cosas que en este momento para nosotros, en pleno siglo XXI, son completamente desconocidas. Entonces ahí nos damos cuenta, y no estoy diciendo, vuelvo y aclaro, no es que se esté en contra del estudio, no es que esté en contra de todas estas situaciones, simplemente estamos haciendo una reflexión para que nosotros veamos que una cosa es lo que nos sirve para el mundo exterior y otra cosa es el conocimiento objetivo interior de cada uno de nosotros. Para yo conocerme a mí misma, no necesito un diploma. Para yo poder investigar en el mundo astral, no necesito una especialización en física cuántica, no necesito conocer a fondo de qué están hechas las capas de la Tierra, o bueno, no necesito eso, no necesito ver en un telescopio un planeta o a través de un microscopio conocer todas las células, cuando uno a través del desdoblamiento y muchas técnicas más puede percibir esa realidad. Es eso, que nosotros en la parte externa, con todo este conocimiento subjetivo, nos quedamos con una muy mínima parte, con una muy pequeñita parte. Hay muchos estudios, hay muchos documentales donde se acercan a la verdad, pero del 100% tienen un 1%, un 5% de realismo, falta más, falta el fondo. No podemos separar la ciencia de la parte de la conciencia, son cosas que no, de la espiritualidad, no se pueden separar porque están aquí y ahora dentro de nosotros mismos. La ciencia desafortunadamente ya tomó otro camino. La ciencia en un principio era la ciencia del ser, la ciencia objetiva que buscaba que a través de diferentes prácticas o técnicas las personas pudieran hallar esa sabiduría. Hoy en día la ciencia simplemente se quedó en el conocimiento frío, en el conocimiento intelectual, en lo que podemos ver a través de un test, de lo que percibimos con un aparato eh, tecnológico, pero ¿dónde quedó esa otra parte? ¿Dónde quedó la objetividad de cada uno de estos experimentos? Es eso lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, este conocimiento subjetivo o de la personalidad atrofia nuestra conciencia, nos separa, nos mecaniza, nos convierte en completamente bribones del intelecto, en personas frías, en personas que solamente vamos a acabar con toda nuestra energía mental y vamos a fraccionar todo lo que somos en nosotros mismos. En algún momento conocí a una persona que tenía tanto conocimiento intelectual, tanto conocimiento de teorías, de conceptos, de cosas así, y era absurdo, imposible hablar con un personaje de estos porque en el momento en que se le iba a intentar hablar de algo de la conciencia o algo diferente, todo lo quería condicionar, lo quería cuadricular. Recordemos que nuestra mente y todo el conocimiento intelectual siempre quiere fraccionar las cosas, siempre quiere cuadricularnos. Escuchamos cualquier palabra que no conocemos y la mente ya de una vez, ah, me suena como a esto, o yo creo que es esto, o yo creo que es tal cosa. La mente siempre quiere probarlo todo, sepa o no lo sepa. Esa es nuestra mente. Entonces, una persona entre más conocimiento tenga de lo que sea, de lo que haya leído, de lo que haya estudiado, de lo que haya escuchado, de lo que haya aprendido, siempre cuando le va a llegar un tipo de conocimiento de estos, pues sencillamente no lo va a poder entender porque ya tiene demasiado, vamos a decirlo así, demasiada basura en su cerebro. Por eso en algún momento había una enseñanza de Oriente donde el alumno iba y le decía al maestro que quería aprender, quería que le enseñara más cosas. Y este cogía una tetera a servir pues el té y empezaba a regarse este líquido. Y el alumno le decía, maestro, es que usted es tonto, mire lo que está haciendo. Y él simplemente, el maestro le estaba mostrando que así le iba a pasar a él si no empezaba a vaciar todo ese conocimiento que tenía. Muchas personas quieren empezar a percibir lo real y lo verdadero, pero si nosotros seguimos con estos conceptos, ejemplo, no, el desdoblamiento no se puede dar porque es que a mí en la universidad me enseñaron que solamente existe esta dimensión. Ah, entonces quédese con lo que le enseñaron en la universidad porque es incapaz de poder experimentar algo diferente. Si a una persona le hablan del suprasexo, que no es necesario llegar al orgasmo, que la sexualidad está hecha para que nosotros aprendamos a crearnos a nosotros mismos,
Un biólogo, por ejemplo, podría decir, no, pero eso es imposible. Las células sexuales tienen que salir del cuerpo físico, el varón tiene que expulsar el semen o si no se va a enfermar, es que eso lo aprendí en tal cosa. Bueno, pues entonces quédese con todo ese conocimiento de tipo intelectual y quédese sin la posibilidad de experimentar lo real y verdadero. Nosotros debemos tener una claridad y es ver la sabiduría que en este momento tenemos, el conocimiento que nosotros realmente tenemos, ¿de dónde proviene? ¿Es un conocimiento de nosotros o es un conocimiento prestado? Un conocimiento que sencillamente lo, lo aprendimos a lo largo de cosas, del kinder, de la primaria, del bachillerato. ¿Cuál es la sabiduría que tenemos? Una persona puede tener muchos conocimientos, pero es cosas demasiado intelectuales. Entonces es poder entender. El mundo interior es muy diferente. En él vamos a encontrar dos clases de realidades. Entonces recordemos un poco lo que veíamos en los dos tipos de conciencia que tenemos. Tenemos una conciencia objetiva, que es todo nuestro 3% de sabiduría, es lo que esa parte de nuestro ser, es nuestro espíritu, lo real y verdadero, lo que no se puede atrapar en ningún defecto, que a veces lo dejamos dormir porque no dejamos que se manifieste la conciencia, pero bueno, cuando empezamos a sentir un ánimo y un anhelo de revolucionarnos, pues a este 3% de conciencia es lo que va a emancipar, a liberar ese otro tipo de conciencia que tenemos, que es ese 97% de defectos, de formas equivocadas de ser, de agregados psicológicos. Bueno, ya lo conocemos como el 97% de esencia atrapada. Este vendría a ser el 100% de conciencia, es nuestra esencia, es nuestro verdadero ser, es Dios dentro de cada uno de nosotros. Así como nosotros brotamos de ese sagrado sol absoluto y allí se encuentra toda la divinidad, toda la creación, pues dentro del cuerpo físico de cada ser humano se encuentra esa forma, ese Dios interior que es una gotica de ese inmenso mar del que nosotros pues venimos. Esa parte es Dios en nosotros y eso no nos lo pueden quitar, no nos lo pueden arrebatar. Pero esto es lo que no pasa en cada persona, esto es lo verdadero, lo real, la conciencia, la esencia. Veamos que nosotros en nuestra existencia, las cosas buenas que hagamos o si hacemos un trabajo psicológico de empezar a eliminar nuestros defectos, esa conciencia que se rescata, con eso nos vamos a la próxima existencia. Mientras que uno puede acceder aquí a muchas cosas materiales, pero eso no nos va a garantizar que en una próxima existencia sigamos con todos esos títulos. Veamos si ustedes han tenido la oportunidad de investigar quién han sido en otra existencia. Ustedes pueden darse en cuenta incluso que habrán personas que habrán sido médicos muy famosos o escultores muy famosos o pintores, artistas, inventores, pero eso que se hizo en esas existencias, en esta en que nos viene a favorecer, digámoslo así, eso se quedó en la personalidad, se quedó en el aprendizaje, se quedó en los títulos, pero lo que realmente queda para esta nueva existencia es si nosotros trabajamos con liberar la conciencia. Si una persona trabaja fuertemente sus defectos deshonestos, pues va a rescatar una virtud y en la próxima existencia viene con una virtud con referencia a ser recta, con una rectitud en este aspecto. ¿Sí? No le interesa robar a las demás personas porque sencillamente digamos que como una piedra preciosa que se liberó, ya no se puede volver a atrapar. Y así sucede con la mayoría de nuestros defectos psicológicos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros trabajemos es en empezar a mirar cómo vamos a liberar toda esa conciencia que está dormida. Bien, entonces nosotros, pues desafortunadamente no sabemos cuál es el objetivo, a qué vinimos a este plano. A nosotros se nos olvidó en el momento en que nos hipnotizamos, nos dejamos llevar por todo nuestro ego y como tenemos la conciencia dormida, pues pensamos que el objetivo de nuestra existencia es venir a caminar por toda la horizontal. Entonces nacemos, crecemos, aprendemos cosas, nos reproducimos, tenemos familia, eh, accedemos a ciertas comodidades, ciertos lujos, luego viene la vejez con las enfermedades y morimos. Ese es el objetivo para nosotros en la vida. Para algunas personas será la diversión, será la degeneración, será darle rienda suelta a todos sus placeres. Es muy común escuchar que hay personas que dicen, no, pero usted no ha vivido esto, no, usted no ha vivido la vida, usted no ha hecho tal cosa, usted no ha... Tener mujeres acá es a lo que uno viene, para eso es el sexo, o tener mucho dinero, o tener muchas propiedades.
O sea, tan pasajera y tan vacía es la vida de una persona que considere que ese es el objetivo, el propósito de la existencia en nosotros. Nosotros debemos conocernos a sí mismos, conocer a nuestro Dios particular, pero pensamos que vamos a conocer esa parte de Dios que se encuentra adentro de nosotros y consideramos que la vamos a encontrar es afuera. Se han hecho miles y miles de religiones, credos, creencias en intentar conocer o experimentar a un Dios, pero ¿a qué Dios? Si Dios está dentro de nosotros, si es nuestra misma conciencia, ninguna de estas religiones nos enseñan a poder liberar el alma. Todas hablan de que son el camino a Dios o al cielo, bueno, como lo queramos ver, pero realmente si no hacemos un trabajo interior psicológico, si nosotros no empezamos por quitarle esa pesadez a esa conciencia, si empezamos a purificar nuestra energía, pues realmente nunca vamos a poder liberar nuestra alma, que ese es el objetivo. Poder conocernos a nosotros mismos es el verdadero propósito en la existencia. Pero para poder conocernos a nosotros mismos es necesario que nosotros conozcamos nuestro mundo interior. Uno no va a poder conocerse a sí mismo leyendo un libro. Hay muchas personas amantes de tal vez la literatura de salir uno, de estas cosas, de salir uno adelante o de fuerza de voluntad. Listo, todo esto nos puede dar ciertas pistas, puede ser en un punto una ayuda, pero no nos podemos quedar con esto. ¿Sí? Este tipo de lecturas para salir adelante, no. Una persona puede salir adelante aprendiendo a observarse, aprendiendo a eliminar sus defectos, ya que muchos de ellos son los que nos ponen el obstáculo, muchos de ellos también son las pruebas para que nosotros podamos resolver esa inteligencia. Pero ¿qué sucede? Pensamos que la inteligencia es académica, que la inteligencia la vamos a adquirir mediante un test, mediante una evaluación, pero esa no es la verdadera inteligencia. He conocido personas que son maravillosas en la parte académica, tienen miles y miles de conocimientos intelectuales, tienen especializaciones, pero su mundo interior es un fracaso, son personas que se relacionan muy mal, son personas que sufren, son personas emocionalmente muy débiles. Entonces, ¿cuál sería la verdadera inteligencia? Pues la verdadera inteligencia sería que nosotros pudiéramos resolver las cosas de una forma consciente y esta conciencia está dentro de nosotros. Para poder conocernos es necesario observarnos, empezar a observar ese mundo interior, empezar a ver, bueno, yo por qué a toda hora quiero estar ofendiendo, por qué quiero a toda hora estar humillando, o porque a toda hora quiero estar imponiéndome sobre los demás, o porque quiero estar tiranizando a los otros, o porque me frustro tan fácil porque no me hacen caso, o mis hijos, o mi pareja, o mi mamá, o mi familiar, bueno, lo que sea, es empezar a identificarnos, pues ya que cuando nosotros empezamos a utilizar el sentido de la autoobservación, vamos a darnos cuenta cuál es nuestra realidad interior. En todos los seres humanos este sentido está completamente atrofiado. La autoobservación es un sentido que nos va a dar la capacidad de poder percibirnos a nosotros y de poder percibir todo nuestro mundo interior. Esos son como los lentes, como esas grandes capacidad de poder ver con lupa cada uno de nuestros defectos, pero si no aprendemos a observarnos, o peor aún, si tenemos una autoobservación mecánica, donde nosotros decimos, ay, sí, verdad, me tengo que observar, y se observa uno por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos por mucho, y otra vez vuelve el sueño de la conciencia. Volvemos a identificarnos, ay, no, verdad, estaba autoobservándome. Es decir, que es completamente mecánica. Uno debe tener una autoobservación siempre, una vigilia, poder estar identificando quién soy en este momento. Ah, es que hay un yo que se siente irritado, o hay un yo que quiere criticar, o hay un yo que se siente orgulloso, que se siente engreído, o hay un yo que tiene miedo, que está preocupado. Es eso, poder identificarnos con la autoobservación. Cuando descubrimos cualquiera de estos defectos y comprendemos que dentro de ese agregado psicológico hay un porcentaje de Dios, de mi conciencia, de algo real y verdadero, que es lo que le está dando la vida a esa miseria, pues uno debe tener la necesidad de empezar a extirpar esa conciencia, eliminando lo que la contamina y liberándola, rescatándola. Vamos a ver que eso es lo que va a quedar liberado y por qué necesitamos hacer ese trabajo de liberación de la conciencia, porque con estas chispitas es que vamos a hacer esa creación, esa maravillosa creación de los vehículos existenciales del ser, de nuestros cuerpos, es decir, crearnos a nosotros mismos. Necesitamos crearnos con esa energía, con esa conciencia que está atrapada en cada defecto. Entonces, así como vemos nosotros en la imagen,
El defecto, este puede ser un defecto de orgullo, puede ser un defecto de vanidad, puede ser un defecto que quiere ofender, pero veamos que dentro de él hay una chispa, hay una conciencia. Eso es lo que debemos nosotros liberar. ¿Y cómo la vamos a liberar? A través de la comprensión. Si nosotros no nos damos la oportunidad de comprender por qué el defecto se quiere manifestar, pues sencillamente el defecto va a seguir viviendo. ¿Sí? Eso es como cuando uno tiene una mala relación con un niño o con una persona, pues hasta que uno no pueda entender qué es lo que sucede, cuál es el origen de esto, pues nunca se va a poder solucionar, nunca vamos a poder comprender al otro para resolver esa situación. Así mismo pasa con nuestros defectos. No los podemos cuestionar y tampoco los podemos justificar. No los podemos condenar, perdón. Ah, es que siempre yo con esta ira o siempre con esta pereza, ahí ya lo estamos condenando. Y tampoco podemos justificar. No, pues es que no, es que es necesario el descanso, es que necesito dormir 11 horas porque es que hay una técnica que se conoce la relajación. Si ustedes hacen, si nosotros hacemos una muy buena relajación, les garantizo que esto nos va a dar a nosotros como una recuperación energética muy buena. No con esto quiero decir entonces que no vamos a dormir, no, sino que hay que mirar cómo utilizamos esas diferentes técnicas para que nosotros le vayamos haciendo gol a nuestro ego. Para esto es necesario ir comprendiendo por qué se creó este defecto. ¿Mm? Eso es comprender, eso es ahondar en nuestro mundo interior. A veces nos volvemos muy intelectuales y decimos, bueno, sí, no, pues yo tengo ira. No, es que sí, desde pequeñita tengo ira y siempre se ha manifestado con mi familia y se manifiesta cuando no me hacen caso y se manifiesta cuando quieren obligarme a algo. Sí, esa es mi ira. Pero nos hace falta mirar cómo se creó. Nosotros sabemos en esta existencia cuál fue esa primera manifestación de ese defecto, sea de la pereza, sea de la vanidad, sea del irrespeto, sea del orgullo, sea de una pelea. O sea, cómo fue que se empezó a manifestar, en qué momento, en qué época. Y así vamos a empezar a hacerle como un archivo a ese defecto, cómo se alimenta. La ira no solamente se alimenta porque, ya explotó y habló duro y gritó. No, la ira se va alimentando de pequeños detalles, de gestos, de miradas, de irritabilidad interior. Todas estas cosas nos van generando ira, de la incapacidad de uno poder tolerar a otra persona. Si nosotros sabemos que nos afecta que una persona sea demasiado perezosa o demasiado pasiva, pues bueno, lo que pasa es que ese es el origen y así es que se alimenta mi ira, porque es que no puedo soportar una persona así. Recordemos que nuestros mismos defectos a veces también nos dicen cómo se alimentan. Cuando uno dice, no, es que no comprendo cómo esta persona actúa así, pues entonces sentémonos y miremos a ver cómo hacemos por comprenderla. Eso es comprender nuestros defectos. Ahí vamos a ver cómo nos maneja, cómo se manifiesta, con qué se manifiesta. Hay muchas personas que pueden, por ejemplo, tener ira, pero no la manifiestan con todo el mundo. ¿M? Se manifiesta con ciertos miembros o con ciertas personas. Así la lujuria. Una persona, un hombre, una mujer puede ser muy lujurioso o lujuriosa, pero no se expresa con todo el mundo. Ah, es que la lujuria tiene unos yoes, o un yo que se conoce como el yo selectivo, que tal vez le gusta a las chicas altas. ¿M? O a la chica le gustan los varones que sean de barbita y que tengan bigotico, entonces se expresa con todos estos, pero si nosotros no identificamos qué es lo que le gusta a nuestra lujuria, cómo se manifiesta, pues cómo vamos a ver cómo nos está manejando a nosotros como un títere. Esto lo vamos a hacer ¿para qué? Para poderle suplicar a nuestra Madre Divina, que es esa parte de Dios dentro de nosotros que tiene a cargo esa misión de poder eliminar nuestros defectos. Entonces, solo así se irá liberando esa conciencia, se irá emancipando y va a ponerse al servicio del ser. Va a ir, digamos que generando más sabiduría en cada uno de nosotros. Va a tener su propio conocimiento objetivo. Cuando nosotros comprendemos y eliminamos un defecto, esta conciencia es como si adquiriera un grado de sabiduría. Entonces, ella ya sabe cómo pudo salirse, cómo pudo, digámoslo así, como emanciparse de ese defecto, y esta nos va a ayudar a ir a liberar más chispitas de conciencia. Por eso se dice que un trabajo de conciencia, un trabajo interior psicológico, una mayor conciencia requiere mayor despertar, mayor sabiduría, porque nosotros no vamos a liberar nuestra conciencia para tener fuerza y para volvernos más malos, no. Empezamos a eliminar algún detalle
de lo que sea. Veamos, por ejemplo, con la parte de la fornicación, con la lujuria. Si nos dicen que lo importante es empezar a purificar el sexo, bueno, entonces debemos empezar a quitarle al sexo el morbo, las malas emociones, el adulterio, la infidelidad, las prácticas infrasexuales. En la medida en que nosotros hacemos ese proceso de meditación, de eliminar nuestros defectos a través de la súplica a nuestra Divina Madre, pues estas chispitas de conciencia que quedan libres van a ir a ayudarnos a liberar más y eso es lo que va a hacer que en algún punto podamos derrotar, por ejemplo, ese aspecto fornicario que es lo que no nos deja despertar el fuego interior para que empiece el proceso de la creación de los cuerpos. Mientras no hayamos eliminado este defecto, pues sencillamente tendremos que meterle más impulso a la muerte, más comprensión, más seriedad para poderlo eliminar. Y eso va a ser fruto de un trabajo interior psicológico. ¿Por qué? Porque cada una de estas chispitas tiene su real vocación o su oficio dentro de nuestro microuniverso. Entonces veamos que la ira tiene grandes porcentajes de conciencia, de dulzura, de nobleza, pero de nobleza no de nobleza de ser tontos, no, sino la nobleza verdadera y tiene la verdadera fuerza. Una persona demasiado iracunda tiene una fuerza, pero para poderla volcar hacia otro tipo de cosas objetivas, hacia el ser, hacia el despertar la conciencia, no hacia siempre estar vaciando a todo el mundo, buscando culpables, golpeando aquí, golpeando allí. Es eso lo que nosotros debemos ver. En la medida en que estas chispitas se van liberando, ellas nos van a mostrar esa real vocación y van a ayudar a las otras a que se vayan liberando. Así con el orgullo. Nosotros, por ejemplo, si miramos, el orgullo tiene muchos aspectos, tiene el yo engreído, tiene el autoconsiderado, tiene el que simpatiza consigo mismo, tiene el amor propio, pero si empezamos a estudiar cada uno de esos detallitos, pues esos detallitos nos van a dar grandes pistas para ir quitándole alimento a ese gran cabeza de legión que es el orgullo. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta lo que es el conocimiento objetivo. Así, si así nosotros procedemos con cada uno de nuestros defectos, va a empezar a integrarse nuestro ser. Nuestro ser en este momento está fraccionado en cada una de esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Pero si nosotros vamos despertando un conocimiento objetivo, pues va a ser un conocimiento para nuestro ser, de nuestro ser, para nuestra conciencia, y este conocimiento no pasa. Veamos, el conocimiento de sí mismo no es algo que se inventó alguien, o, no, sí que es que apareció así de la nada, o que aquí me estoy inventando yo, no. Este conocimiento ha estado en grandes culturas muy antiguas. Todos los grandes maestros iniciados de diferentes épocas enseñaron este conocimiento. Lo que pasa es que en aquellos tiempos era de labios a oídos. Era un proceso donde al alumno se le hacían muchas pruebas porque digamos que existían estos maestros que tenían la conciencia para poder ver qué persona podía tener este conocimiento para empezarlo a aplicar. Ahorita nos vemos en la obligación de develarlo, de hablarlo completamente. ¿Por qué? Porque se nos está acabando el tiempo a nosotros. Cada día de vida es un tiempo menos de vida que tenemos. Entonces necesitamos empezar es a mirar cómo aplicamos todas estas grandes herramientas. Este conocimiento no va a pasar. Lo que se hablaba en aquellas épocas es lo mismo que estamos hablando acá. Krishna, Buda, en la parte de la antigua China, en Japón, todo esto, todos ellos tenían ese conocimiento. Si lo miramos acá, por ejemplo, en Centroamérica, con los mayas, los aztecas, en la parte del Perú y Bolivia y todo esto con los incas, Viracocha, Quetzalcóatl en México, o sea, todos ellos siempre tuvieron el mismo conocimiento y siempre se hablaban de los tres factores, símbolo de esto, las pirámides. Las pirámides evocan esas tres fuerzas que están dentro de nosotros mismos que debemos utilizar para poder revolucionarnos. Entonces aquí podemos ver que este conocimiento que es de la conciencia jamás va a pasar. Veamos que la palabra conocer viene de, o sea, la palabra conocimiento viene de conocer, es algo que se debe hacer personalmente, es algo que nosotros debemos ir a comprobar. Y no estoy diciendo entonces que nos vamos a volver en unos incrédulos y que, no, pues hasta que yo no lo experimente no lo creo. No, es que nosotros nos demos cuenta que debemos dejar de volvernos o de ser tan creyentes y empezar a mirar, a esforzarnos cómo vamos a sacar esa sabiduría que está dentro de nosotros. Es que la sabiduría no está en una montaña, no está en un país X,
no está en un lugar externo, está en nuestro mundo interior y nosotros somos los que tenemos que darnos esa oportunidad de empezar a explorar. La mayoría de las personas en el proceso de intelectualización creíamos que con aprender mecánicamente, memorizar, nos convertimos en, sí, entonces esto es la historia y así fue que sucedió, nos convertimos en creyentes de todo lo que se ha dicho, pero ¿cuál es la verdadera, cuál es la realidad de todo lo que nosotros sabemos? Que el planeta tal tiene tantas lunas, que la Tierra tiene esto, que el Sol es una bola de fuego que está haciendo combustión y que se va a acabar. Hasta los señores científicos se dan el gusto de ponerle hasta fecha en la que se acabe el Sol. Ni siquiera pueden percibir lo real de este gran astro. Y así con muchas otras cosas. Nosotros mismos, nuestro cuerpo físico, toda la medicina considera que lo conoce muy bien, pero entonces, ¿por qué hay enfermedades que todavía no se han podido resolver y en pleno siglo XXI? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que ese proceso de la evolución es algo completamente mecánico. La evolución en considerar que más adelante todo será mejor. No, eso dentro de tantos años tendrán la cura para tal enfermedad, tendrán la cura para tal cosa, tendrán la cura para esto, pero ¿por qué no nos esforzamos nosotros mismos con nuestra conciencia para investigar ciertas cosas? Uno mismo podría darse esa sabiduría de extraerla de su propio ser y mirar cómo resuelve ciertos procesos kármicos, ciertas enfermedades, pero confiamos nuestra salud en una serie de personajes que solamente saben es porque aprendieron con un título, una universidad, y si no tiene el título, entonces no sabe. Hay muchas personas, conozco personas que no han tenido así gran estudio, pero con su forma de ser, con sus virtudes, se abren las puertas a muchas cosas, porque son personas honestas, porque son personas que tienen vocación en lo que están haciendo. También he conocido, por ejemplo, en la rama de la medicina o de todo esto, donde tienen que cuidar a personas que están incapacitadas, donde son muy malas personas, maltratan a los pacientes, son fastidiosos o fastidiosas, son crueles, y hay personas que no pueda que tengan este conocimiento, pero tienen una vocación y esa vocación de esa persona es a veces hasta lo que puede ayudar a que el enfermo cure más su enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene amor. Y esto no se aprende en ningún libro, en ninguna especialización, en ninguna enciclopedia. Esto es algo que brota de nuestra propia conciencia. Entonces eso es lo que nosotros debemos reflexionar para darnos cuenta y decir, bueno, todos llegamos hasta un punto en un conocimiento o tenemos cierto nivel intelectual, pero eso de qué nos sirve frente a otro tipo de cosas que es comprobar, que es la ciencia objetiva del ser, que nosotros podamos decir, me consta esto porque es que yo ya lo experimenté, porque es que lo vivencié, porque es una es una realidad que se encuentra en mi mundo interior y lo pude ver, lo pude comprobar. Esa es la invitación de este conocimiento. Por eso siempre hemos dicho que cada una de las conferencias es para que nosotros las comprobemos, no para que se quede ahí de forma intelectual sin simplemente compartirlas y, sí, no, chévere, chévere lo de la muerte psicológica, chévere lo del sacrificio, chévere lo del suprasexo, pero ¿y dónde queda lo de nosotros? ¿Dónde queda esa sabiduría de nuestro real ser? Veamos que para poder desarrollar ese conocimiento objetivo, también es muy necesario que nosotros empecemos a hacer la creación de los cuerpos internos. Nos van a permitir ir conociendo poco a poco los diferentes planos dimensionales. Nosotros tenemos un cuerpo físico para experimentar esta tercera dimensión, pero debemos regenerar nuestro cuerpo vital, que ya lo tenemos, está en estado lunar, pero a través de la energía creadora sexual transmutada con nuestra pareja, es que vamos a poder fijarle la conciencia a ese cuerpo y vamos a poder experimentar todo el proceso de la cuarta dimensión. Así lo mismo va a ser con las dimensiones de ahí para arriba. Si nosotros cometemos el error de no crear nunca estos vehículos, pues sencillamente nunca nos vamos a poder conocer de una forma objetiva a nosotros mismos. En estos cuerpos nosotros integramos lo que es el ser y lo que es el saber. Cada una de las dimensiones tiene una sabiduría muy diferente. Veamos, por ejemplo, nosotros cuando soñamos, allá experimentamos cosas muy diferentes, es una dimensión muy diferente, es la quinta dimensión de la naturaleza, pero para poder acceder a ella de una forma real y verdadera, necesitamos crear ese cuerpo. Sin ese cuerpo no lo vamos a poder experimentar nunca. El conocimiento interior u objetivo
No es una cuestión de teoría o de lecturas. Desafortunadamente muchas personas siguen con esa cultura de enriquecerse intelectualmente, de lo que dice el maestro, de que aquí en este libro dice esto, de que venga, quiero todos los libros que me puedan dar. ¿Para qué nos sirve tanto leer si podemos aprender a mirar en nuestro mundo interior y sacar de nuevo, lo vuelvo a decir, esa sabiduría? A través de la lectura podemos tener pistas, podemos tener cierta orientación, pero los maestros ya hicieron su trabajo, ya hicieron un camino, dejaron las pistas. Ahora a nosotros nos toca tomar esas pistas y mirar cómo empezamos a hacer nuestra propia obra. Eso es como si una persona nos dice cómo llegar a Roma. Sí, usted se va para el aeropuerto de su ciudad, compra el tiquete, esto, pero si nunca hemos ido allá, pues no lo hemos experimentado. Podemos saber cuántas paradas hace el avión, podemos saber que llega a un aeropuerto así, que es de este color, pero hemos comprobado la sensación de volar, de estar en el aire, de lo que es llegar allá. Así pasa con este camino. Este camino es para que nosotros empecemos a aplicarlo por medio de los tres factores. Se necesita obligatoriamente el aprender a liberar esa conciencia que está en nuestros defectos, es lo que se llama la muerte psicológica. Si nosotros no nacemos liberando la conciencia y fijándola a lo largo del canal medular, pues nunca vamos a crear los cuerpos que nos van a permitir experimentar las dimensiones de la naturaleza. Y si no nos sacrificamos por los demás, pues cómo vamos a sacar ese ánimo, ese combustible, ese impulso que es lo que nos da el sacrificarnos por los demás. El sacrificio por la humanidad que tiene grandes ventajas y que nos va a ayudar a despertar el amor. Tenemos 7 conciencias que están en forma de embrión, es decir, son esos 7 cuerpos y hay muchas personas que piensan de acuerdo a su, digamos, como a su creencia o a su religión o a su secta. Ah, no, los cuerpos ya están, ya, esos están dentro de nosotros y ellos no todos tenemos los vehículos, no hay que hacer ningún trabajo. No, poseemos esas 7 conciencias, pero están en estado de embrión. Hay que desarrollarle esa conciencia a cada uno de esos vehículos por medio de la energía creadora sexual. Cuando nosotros aprendemos a crearnos a nosotros mismos, vamos a ir desarrollando cada uno de esos vehículos. Entonces, tenemos el cuerpo físico y el cuerpo vital, que es esta parte externa en nosotros, está en estado lunar. ¿Cómo vamos a regenerarlo? Pues a través del sabio uso de la energía creadora sexual, es que vamos a ir dándole esa energía vital para que sean completamente solares. Lo mismo, debemos hacer una creación de cuerpo astral para poder experimentar la quinta dimensión real, verdaderamente, con conciencia, así con el cuerpo mental y con el cuerpo causal. Cuando nosotros hayamos llegado a esta quinta iniciación, a esta quinta creación, se puede decir que ya poseemos un alma humana. Mientras no tengamos estos cuerpos creados, pues sencillamente nuestra alma no la poseemos. ¿Por qué? Porque la energía está atrapada en cada uno de los defectos. La conciencia que va a servir para fabricarlos y para que se cristalice en ellos está metida en el ego. Y mientras no la saquemos del ego, pues sencillamente nunca vamos a poder conectarnos con el cuerpo búdico y con el cuerpo átmico que ya los poseemos, están levantados en cada uno de nosotros, pero por la mala utilización, por nuestra degeneración, por nuestra falta de conciencia, es que no nos podemos conectar con ellos. En el momento en que ya tengamos esa alma humana, entonces ya podemos conectarnos con esa parte superior y divinal de cada uno de nosotros. Con el cuerpo físico vamos a experimentar esta tercera dimensión y a pesar de que nosotros estemos en este plano tridimensional, es como si ni siquiera viviéramos en esta tercera dimensión. Estamos demasiado contaminados, demasiado dormidos por nuestra personalidad. La personalidad nos duerme a nosotros en todos los aspectos, cada uno con sus gustos. Hay personas que les gusta la moda, otras personas en los procesos de la vanidad, otras personas los carros, otros se duermen por tener muchas casas, otros por la tecnología. Cada una de estas cosas hace que no podamos percibir este tercer plano. Así va a pasar lo mismo. Si nosotros no tenemos el cuerpo vital regenerado, pues nunca vamos a conocer esa cuarta dimensión o los paraísos yinas. Allí hay diferentes culturas viviendo, diferentes templos que debemos aprender a ir a visitarlos para extraer toda la sabiduría de esta dimensión. Así con el cuerpo astral. Vamos a conocer todos los astros y planetas, pero de una forma objetiva y consciente, no por lo que diga la enciclopedia de la NASA o por lo que diga el rey Pepinito o por lo que diga el científico tal que se la ha pasado toda su vida en un laboratorio experimentando planetas, átomos, lunas, esteroides.
pero no los conoce. ¿Por qué? Porque no puede acceder a ellos de una forma diferente. Entonces, muchas personas pueden encerrarse en sus laboratorios, en sus cosas de ciencia, de tecnología, estudiar el átomo, la célula, el embrión, el tejido, pero si no se da la oportunidad de hacerlo a través de un conocimiento objetivo, solamente se va a quedar con esa parte física, externa, no se va a poder conocer la realidad. Hay muchas personas que estudian el cuerpo humano, las células, pero no se dan cuenta que esas células son también como una forma de vida, son como los habitantes de nuestro microuniverso. Así como en el planeta Tierra, cada ser humano es una célula y contamina ese planeta, así pasa con nosotros. En el momento en que experimentamos odio, en que experimentamos envidia, venganza, rencor, eso nos enferma. ¿Por qué? Porque esas células se están enfermando. Necesitamos aprender a regenerarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el trabajo de los tres factores. Lo mismo, con el cuerpo mental, vamos a conocer el mundo de los átomos. Vamos a poder extraer toda la sabiduría que cada uno de ellos encierra, y con el cuerpo causal o con el cuerpo de la voluntad conoceremos los mundos electrónicos, o también como se conocen los planetas del Cristo, lo que es, ha sido y será. Por eso se llama cuerpo causal, porque allí se encuentran las causas mismas de todo lo que existe. Con el cuerpo búdico vamos a conocer los mundos electromagnéticos y la verdadera felicidad. Hoy en día nuestra felicidad está condicionada a nuestros defectos. Por eso a través de la técnica de la meditación es que podemos darnos esa desconexión y vivenciar lo que se conoce en planos como la sexta y séptima dimensión de la naturaleza. Ahí sí podemos experimentar el mundo de la conciencia, el mundo del espíritu, y no se compara para nada con la felicidad pasajera que nosotros tenemos acá. Con el cuerpo álmico, el individuo, el iniciado, se podrá sumergir en un océano de luz. ¿Por qué? Porque es lo más bajo a lo que puede llegar nuestro ser. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que cada uno de estos cuerpos nos va a dar realidades muy diferentes, nos va a dar sabidurías muy diferentes, y sin esos 7 cuerpos o sin esas 7 conciencias, pues no vamos a poder conocer ni al universo ni a los dioses. Por eso los griegos enseñaban: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, porque es que nuestro cuerpo físico es un microuniverso en miniatura. Si nosotros observamos dentro de nosotros, están los 7 planetas representados por nuestros 7 centros, está también el sol, nuestro corazón, tenemos todas las formas de divinidad en nuestro mundo interior, tenemos nuestra propia jerarquía, nuestro ser tiene también su propia jerarquía y su propia sabiduría y su propia vocación. Pero ¿cómo va a ser para desarrollarla? Si no empezamos a despertar nuestra conciencia, pues sencillamente todo se quedará en una cosa, un plan, ay, sí, bonito, chévere, pero si no lo llevamos a la práctica, pues realmente esto jamás se va a poder dar. El conocimiento objetivo nos permite a nosotros conocer lo real, saber cuál es el objetivo de nuestra existencia en esta dimensión, poder conocer nuestro papel en el universo, nos permite fusionarnos con nuestro ser. Ese es el verdadero objetivo del conocimiento de sí mismo de cada uno de nosotros. Si queremos llevar este conocimiento objetivo, tenemos que empezar a comprobar con la práctica y con estas enseñanzas. Recordemos que acá la enseñanza no es para ser más malos ni para mirar cómo podemos volvernos más violentos o más agresivos, no, es para que nosotros empecemos a practicar. Si estamos enseñando, y es una invitación también para mí, pues bueno, enseñemos lo que practicamos. Es muy triste y muy desagradable enseñar algo que no se practica, y tal vez sentarse aquí a hablar bonito y esto, bueno, pues sí, eso está chévere, se pasa un buen rato, pero si no se lleva a la práctica tampoco va a servir para el instructor que está dando este conocimiento. La práctica, las enseñanzas, la comprobación directa es lo que nos va a dar a nosotros ese avance interior que cada uno de las personas lo irá viendo en la medida en que tenga más conexión con su propio ser, con su propia conciencia, con su madre divina, que es la que va a ir guiando este trabajo. La palabra conocimiento viene de conocer. Si uno no conoce, pues no tiene conocimiento. Y aquí hay algo muy interesante que habla el maestro, y debemos nosotros también reflexionarlo, porque muchas veces caemos en este error y uno dice: no, esta persona habla muy bien, tiene memoria, vea cómo se expresa, no, esta persona sí sabe, pero ¿cuál es el conocimiento? Hasta aquí uno puede parecer un muñeco parlante hablando todas estas enseñanzas, pero ¿cuál es el conocimiento verdadero de uno? Y no con esto quiero decir que uno deba empezar a develar
las experiencias que uno ha tenido, porque eso no se debe hacer. Nosotros debemos aprender a aplicar la prudencia, pero nosotros, cada uno de ustedes, incluido acá los compañeros, los instructores, debemos empezar a sacar ese conocimiento. En la medida en que uno va experimentando, va eliminando los defectos, pues va a poder tener una forma más consciente de ayudar a los demás. Recordemos que algo que veíamos en la conferencia del sacrificio por la humanidad es que el mayor sacrificio que nosotros podemos hacer es despertando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque así vamos a poder ayudar a las personas conscientes, no por los conceptos que se tengan, ni, haga esto, ¿por qué no? Pues porque es lo mejor que puede hacer, porque yo también lo hice, no, es con conciencia y con sabiduría. Cuando se enseña a letra muerta, repitiendo todo lo que enseñaron diferentes maestros, pues cualquiera de las personas puede decir, pues usted está hablando mentiras, porque realmente eso a usted no le consta. Y aquí hemos recibido muchas sugerencias, opiniones de las personas, pero bueno, a lo que a uno le queda en su mundo interior es la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, para mí es una experimentación esto, para mí es una experimentación tal cosa. Así mismo pasa con cada uno de nosotros. Una persona puede empezar a explicar todo lo que está relacionado con el nacimiento, pero si nunca lo ha practicado, pues digamos que ahí va como a faltarle algo. Debemos empezar entonces a tener como ese ánimo, a mirar cómo conseguimos la pareja. O si queremos empezar a volvernos más profundos en la muerte psicológica, bueno, pues empecemos entonces a observarnos. Esto no es de tiempo y es muy interesante que tengamos en cuenta que a veces el alumno llega con muchísimo ánimo y supera al instructor. ¿Por qué? Porque él mismo se da su impulso. Acá hay muchas personas que pueden llevar 10, 20, 30, 40 años y nunca haber eliminado un defecto psicológico. Entonces, esto no es del tiempo. Esto es de que nosotros podamos dejar de tener esa apariencia, ese yo gnóstico que a veces aflora y empezar a mirar, bueno, ¿cuánto tiempo llevo yo en estas enseñanzas? Ya he podido experimentar el desdoblamiento, ya he hecho meditación, ya he podido experimentar la eliminación de un defecto psicológico, puedo estar relajado por lo menos tanto tiempo en el día. Es eso, y para eso están estas prácticas que se enseñan acá. Igual aprovecho para invitar a las personas todos los jueves a las 6 de la tarde, hora Colombia, para que se unan a las prácticas y podamos mirar cómo podemos tener y ganar esa autodisciplina para irle haciendo ese gol al ego, que a veces es el que no nos quiere dejar empezar. Entonces, cada uno de nosotros requiere empezar a sacar su propio conocimiento. Todas las personas que existen en el planeta Tierra, cada uno de nosotros tiene un ser. Ese ser tiene una sabiduría impresionante. ¿Por qué? Porque hay personas que caen en el terrible error de dejarse llevar por guías externos o porque acá yo digo que soy el maestro tal y soy la reencarnación de Jesús, entonces alábenme. Ay, sí, alabémoslo. Si cada uno de nosotros tiene un ser que tiene un conocimiento impresionante, que conoce todo lo del universo, pero si nosotros no nos unimos a él, no intentamos por dejarlo expresar, pues cómo vamos a poder adquirir esa sabiduría. Cada persona tiene algo que enseñar. Si nosotros pudiéramos luchar por despertar esa real vocación de nuestro ser, no la vocación que tenemos aquí ahorita en este momento de la personalidad, no, la del ser, pues se podría entonces experimentar cosas muy diferentes. Y para eso es este conocimiento, para eso es el trabajo de los tres factores. Entonces, nosotros vamos a hablar desde nuestro propio comprobación, desde nuestra propia experimentación. Lo vuelvo a decir, los maestros o el maestro dejó todo en sus obras, todas son verdades. ¿Por qué? Porque las ha comprobado. Pero si nosotros estamos como muchas personas de religión, pero venga, es que acá en el libro tal, en el párrafo tal, en la página tal dice esto. O sea, es una persona que se aprende hasta de memoria los capítulos y a veces es hasta chistoso que uno se encuentra con gnósticos de la vieja guardia o de la vieja escuela, digámoslo así, y es atacar. Venga, pero el maestro dice en su libro, venga, aquí no nos interesa lo que diga el maestro en su libro. ¿Por qué no intentamos encontrarnos en el astral con el maestro y hablamos en el astral con el maestro? Eso sería más interesante que leer un libro que no sabemos si se modificó, si alguna editorial le quitó ciertas cosas, lo adulteró, o peor aún, cayó en manos de un mago negro y le quitó cosas y le metió cosas que no son. Entonces los libros, las enciclopedias, todas las cosas externas no nos van a dar a nosotros esa sabiduría. Por eso decía en un principio que para poder
tratar de asimilar un poco mejor esta conferencia es de abrir la mente. No estoy diciendo que no se necesite el estudio, que no se necesite ciertas cosas, pero sí voy a decir muy claramente que para nosotros poder fabricar nuestros cuerpos no necesitamos un diploma en derecho, en psicología, en medicina, en ingeniería tal, en astronauta, en astrosistema, nada de eso lo necesitamos. Eso nos sirve acá para darle buena vida a la personalidad, para la familia, para el que dirán, para lo pasajero, para lo del tiempo. Pero eso no nos sirve a nosotros para ir a fabricar nuestros cuerpos. Lo mismo el desdoblamiento. Cualquier persona puede desdoblarse. Veamos, por ejemplo, el maestro Rabolú. No llegó a terminar ni siquiera la primaria y pudo hacer su trabajo, dejó su obra y eso es lo que cuenta. Lo mismo el maestro Samael y así muchísimos más. Veamos Buda, a qué tipo de colegios o en qué aviones volaba o en qué tipo de cosas se intelectualizó para poder dejar toda esa sabiduría. Al contrario, él siendo un príncipe tuvo que renunciar a muchas cosas porque sabía que eso no le iba a servir. Entonces acá lo ideal es que de la mano de nuestra conciencia, de nuestro ser, empecemos a mirar qué es lo que no nos está dejando. Veamos que a veces las personas tienen un trabajo muy bueno en el sentido físico, donde tienen que invertirle 10 y 12 horas al trabajo físico y ganan muy buen dinero y todo, pero y llegan a los 80, a los 60, a los 90, a los 100, ¿y qué hicimos? ¿Qué hicimos con nuestra vida? A veces las personas tristemente se presentan, ¿no? Me llamo tal y mi familia es tal y tengo tal profesión y he viajado y he hecho esto y tengo tantos diplomados. Bueno, ¿y qué? Tiene fuego, creó sus cuerpos, se ha desdoblado, conoce a su ser, conoce a su conciencia, sabe a qué vino este plano. Eso es lo que nosotros debemos empezar a tener en cuenta. Igual me disculpan si hago mucha reticencia en esto, pero es que es necesario que empecemos a quitarle a lo subjetivo lo objetivo y empezar a ponerle a lo objetivo realmente lo que debe ser. Porque hay muchos objetivos subjetivos que tenemos. Venir a placeres, venir a esto, a esto. Ay, usted no ha hecho tal cosa, no, usted es un fracasado. Usted no ha viajado, no, usted es un fracasado. Usted no ha estudiado, no, usted es un fracasado. Pobrecito, ese niño no va a tener futuro. Bueno, yo conozco un chico que con 18 años culminó su colegio y todo, y hoy en día es una persona que tiene una fuerza impresionante para este trabajo, que sí, debe pulirse en ciertas cosas, sí, pero eso no nos sirve a nosotros, lo de la personalidad, para nuestro ser y para nuestra conciencia. Entonces la invitación es conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder conocer el verdadero universo interior en nuestro mundo, en nuestro microuniverso. Allí se encuentra toda la sabiduría, todo lo que realmente debemos acceder, empezar a observarnos, empezar a practicar, empezar a comprobar, animémonos al desdoblamiento. Siempre le digo a las personas, no dejemos que la noche pase de forma inconsciente. ¿Qué necesitamos hacer para un desdoblamiento? Pues irnos a la cama, tener un poquitín de sueño, ánimo, fe de que nos vamos a desdoblar y vamos a experimentar algo muy diferente. Así con la meditación, si tenemos nuestra pareja, bueno, empecemos a trabajar eso que no nos deja experimentar el suprasexo, el amor en la parte sexual, y empecemos entonces a hacer una creación superior. Pero si nosotros nos vamos a quedar solamente con este conocimiento de forma intelectual, como un conocimiento más, como algo pasajero, pues sencillamente así también se va a convertir nuestra vida, en algo pasajero, en algo del tiempo, y pues realmente ese no es el objetivo de nosotros. Bien, esa es la conferencia. Muchísimas gracias para las personas que se conectaron. Recordándoles que para recibir el audio de la conferencia, el PDF, cualquier inquietud relacionada con este tema o con otros temas, pueden incluirse en el grupo que tenemos en WhatsApp. El número telefónico aparece en pantalla. Los invitamos también a la página en YouTube, Autorrealización Centroamérica. Allí estamos subiendo también los videos. Creo que vamos un poco más atrasados, pero la idea es que las personas que quieran estudiar todo este material puedan acceder a esta información. Entonces, voy a invitarlos a la próxima conferencia, es la conferencia número 43 del temario. Va a ser algo muy interesante porque vamos a poder ver los diversos tipos de yoes lujuriosos. Entonces esto lo vamos a ver el próximo viernes a las 6:30 hora El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Y bien, bienvenidos todos entonces. Vamos a dar paso a las preguntas, a ver si tienen alguna inquietud para poder
solucionar.